esta noche, hermanos, nosotros vamos a estudiar en el libro de Segunda Timoteo. Quiero que lo busquen en sus Biblias. Y vamos a leer en el capítulo 1. Y quiero leer en primer lugar, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, que es la primera parte de este capítulo, y ya lo demás leeremos después. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hasta ahí vamos a leer por el momento, hermanos. Acá el hermano, el apóstol Pablo, escribe a Timoteo, a quien él describe como amado hijo, ¿no? Amado hijo del apóstol Pablo. Ahora, ¿en realidad Timoteo era hijo de Pablo o no? Era hijo en la fe. Pablo pudo llevarle a Cristo Jesús. Pablo sentía un cariño muy especial para Timoteo. Timoteo era un poco más joven que el apóstol Pablo. Y Pablo, habiendo guiado a Timoteo por el camino de Dios, ahora se refiere a él como amado hijo. Pero acá Pablo también, refiriéndose a sí mismo, dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, ¿por qué es apóstol? Es por la voluntad de Dios, porque Dios quiso ponerlo ahí en este trabajo tan importante de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y dice acá que es según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. El apóstol enviado por el Señor Jesucristo les enviaba para anunciar cómo podían las personas tener la vida. ¿Y cómo vamos a tener la vida? Vamos a tenerla en Cristo Jesús. ¿Cómo entró la muerte en el mundo, hermanos? La muerte entró a través de Adán. Pero la vida viene ¿por quién?
la vida viene por Cristo Jesús. Y entonces el apóstol Pablo siempre se alegra en el hecho de que él puede esparcir este mensaje de vida a las demás personas, que es escogido por Dios para llevar este mensaje de vida al mundo. Ahora, nos dice acá en el versículo 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién es Jesucristo para nosotros, hermanos? Él es nuestro Señor. Es Él quien debería de ordenar nuestras vidas. No deberíamos de vivir nuestras vidas a nuestro parecer, sino deberíamos de reconocer constantemente el señorío, el mando de Jesucristo sobre la vida de nosotros. Si nosotros andamos, hermanos, con Jesucristo como Señor, entonces venga lo que venga, ya sabemos de que Él está ordenando todas las cosas y por lo tanto podemos estar bien. Ahora, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Acá el apóstol Pablo hace recordar de que a Timoteo, que noche y día está recordando de él en sus oraciones. Da gracias a Dios por este privilegio, este recuerdo que tiene de Timoteo. Y entonces, noche y día, se acuerda de él. Hermanos, ¿dónde estuvo el apóstol Pablo? ¿Dónde estaba él? Estaba en la cárcel. Estaba en Roma, encarcelado. Podríamos decir, bueno, en la cárcel no tenía mucho más que hacer, así que día y noche se acordaba de los hermanos en oración. Bueno, esto puede ser cierto. Pero nosotros, hermanos, deberíamos de estar acordándonos en oraciones constantemente el uno del otro, ¿o no? Claro, deberíamos de estar recordando constantemente. Antes de ir a la cárcel, deberíamos de aprender a ser personas quienes oramos sin cesar, que oramos constantemente por las personas por quienes estamos interesados en las cosas de nuestro Dios, ¿no? Ahora, Pablo dice acá que da gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. El apóstol Pablo, hermanos, siempre servía a Dios, podríamos decir, en la misma forma en que lo sirve ahora al final de su vida, o había un tiempo en el cual él perseguía a la iglesia de Dios. Había un tiempo cuando perseguía a la iglesia de Dios. Pero él dice, yo desde mis mayores estoy sirviendo a Dios con limpia conciencia. Podríamos decir, hermanos, el Dios que servía el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿era el mismo Dios? ¿O Dios ha cambiado? ¿O desde que el apóstol Pablo nació desde ese tiempo? ¿Había un cambio en dioses o no? Era el mismo. Pero el apóstol Pablo no sabía cuáles eran los propósitos de Dios. Sin embargo, dice, siempre todo lo que he hecho con limpia conciencia. Si nosotros vemos en otras partes acá de las Escrituras, el libro de los Hechos y el capítulo 23 y el versículo 1, acá el apóstol Pablo ante los judíos menciona cómo él había vivido antes, ¿no? Hechos capítulo 23, versículo 1. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El apóstol Pablo, antes de conocer a Jesucristo, siempre vivía con una conciencia limpia delante de Dios. Pero ¿estaba actuando bien o no?
si él estaba respirando amenazas y muerte contra los cristianos, contra los que profesaban el nombre de Jesús. Y sin embargo, él creía que estaba sirviendo a Dios. Su conciencia estaba limpio, pero su conocimiento de los caminos de Dios no era correcto. En el capítulo 24 de los Hechos y el versículo 14, dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Él creía, el apóstol Pablo creía de que iba a haber una resurrección, que Dios iba a juzgar a los justos y a los injustos. Esto siempre él ha creído. Y por lo tanto, él busca siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hermanos, ¿así deberíamos de andar nosotros o no? Claro, deberíamos de andar siempre con este temor de Dios. Hoy en día, hermanos, hay muchas personas que de repente están adorando hasta a ídolos, pero creen que están sirviendo a Dios. Su conciencia posiblemente esté limpia. Ellos creen de que van a estar delante de la presencia de Dios. Por eso, ¿van a ser salvos o no? No, hermanos, no van a ser salvos. No solamente se necesita la conciencia limpia, sino también tenemos que andar en la verdad de Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo amenazando a los creyentes, respirando muerte para el pueblo de Dios, dice que tenía una conciencia limpia delante de Dios, pero no conocía el camino de salvación. Tenemos otro versículo en el capítulo 26 de los Hechos y el versículo 6, versículos 6 y 7, dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? El pueblo de Israel en ese tiempo creían que estaban sirviendo a Dios, pero el camino que estaban siguiendo ellos era equivocado. Quizá Romanos capítulo 10, los versículos 1 al 3, ya nos hablará más claramente acerca de esto. Dice Romanos 10, 1 al 3, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estoy en una parte equivocada, es Romanos, capítulo 10, estuve leyendo en 1 Corintios, Romanos, capítulo 10, versículo 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Nos dice de que el pueblo de Israel tenía celo de Dios, pero sin conocimiento, no de acuerdo al conocimiento verdadero. Ellos estaban buscando establecer su propia justicia y por lo tanto no se han
sometido a la justicia de Dios que viene por la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo antes tenía limpia conciencia, pero no conocía el camino de salvación. Ahora, ya él como siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, poniendo su fe en Jesucristo, ya él comienza a andar ahora siempre con la limpia conciencia, pero esta vez en la verdad también de nuestro Dios. Volviendo, hermanos, al libro de 2 Timoteo, y el capítulo 1, dice que Pablo, desde sus mayores, con limpia conciencia, servía a Dios, recordando de Timoteo ahora, día y noche en sus oraciones. Dice versículo 4, dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo esperaba ver a Timoteo, ¿no? Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, habla acá de fe no fingida que había en quién. Primeramente en la madre de Timoteo y en su abuela. Si nosotros vemos en el capítulo 3 de este mismo libro, nos dice que Timoteo desde su niñez había sabido las Sagradas Escrituras. Dice que estas Sagradas Escrituras hacen a uno sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces tenemos acá la madre y la abuela de Timoteo, mujeres ricas en fe, y el apóstol Pablo dice, seguramente en ti también, Timoteo, hay esta fe. Ahora recuerden que hasta que el apóstol Pablo llegara al pueblo de Timoteo, la madre y la abuela de Timoteo no conocían de Jesucristo. Ellas tenían solamente el Antiguo Testamento. Pero ¿no tenemos ejemplos de fe también en el Antiguo Testamento? También tenemos. O sea, hay muchos ejemplos de fe en el Antiguo Testamento. Y había ahí dos mujeres, la madre y la abuela de Timoteo, que eran ejemplos de fe. Escucharon el Evangelio y depositaron esta fe sincera en Dios, lo depositaron en el Señor Jesucristo. Y entonces ya ellas seguían este camino de fe, y Timoteo también llegó a seguir este camino de fe, fe en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ahora, hermanos, ¿la fe se puede heredar o no se puede heredar? Parece que acá había una herencia, ¿no es así? Parece que había una herencia. Hay fe que habitó en tu abuela, hay fe que habitó en tu madre. Espero que en ti también, Timoteo. Tengo evidencias de ello. Espero que en ti también haya fe. Hermanos, yo he tenido el privilegio de tener padres cristianos, creyentes en Cristo Jesús. Yo me acuerdo, hermanos, ver a mi mamá que se levantaba todas las mañanas a las 4 de la madrugada y se arrodillaba al lado de su cama. Y pasaba una hora, quizá más, en oración pidiendo a Dios. Ella pedía por todos nosotros, sus hijos, éramos 6 hijos. Y ella pedía de nombre por cada uno de nosotros, pidiendo a Dios que Dios nos hiciera siervos del Señor. Pedía por la obra de Dios, pedía por mi papá, ¿no? O sea, pedía por la obra de Dios en general, ¿no? Mi mamá también siempre nos enseñaba, nos llamaba a los chicos y leía con nosotros la palabra de Dios.
Nosotros hemos aprendido esto de ella, de mi mamá. Mi papá era cuidadoso de llevar el Evangelio a otras personas. Él trabajaba en una misión allá en Brasil y él era el encargado de comprar las cosas que se necesitaban y mandarlo a las personas que trabajaban en los tribus río arriba. Y toda la semana, ¿no? Él hacía los negocios de la misión, iba a las oficinas del Estado, hacía trámites para todos ellos. Pero llegaba el día sábado y él ya se iba por los caminos, caminando a pie, visitando las casas en un lado y otro lado del camino, penetrando en la selva, hasta donde podía, hablando con la gente acerca del Señor Jesucristo. Y esto nos enseñó a nosotros, de que nosotros también deberíamos de amar a Jesucristo, deberíamos de ser activos en la obra de Dios. O sea, nosotros, los hijos, también hemos heredado esto que hemos visto en nuestros padres. Ustedes, hermanos, ¿qué herencia van a dejar a sus hijos? ¿Van a dejar una herencia de fe? Algo que ellos pueden imitar, que muestra esta sinceridad en su búsqueda de Dios. ¿O qué van a dejar para sus hijos? Van a dejar un buen ejemplo, de modo de que ellos puedan seguir con libertad este camino del Señor. ¿O van a ver en nosotros un ejemplo de frialdad, de descuido en cuanto a las cosas de Dios? Hermanos, pasen una buena herencia a sus hijos. ¿Cuál era la herencia que recibió Timoteo? La fe no fingida, la fe sincera. ¿Sabe, hermanos, la hipocresía los hijos lo ven muy rápido? Si no somos sinceros, los hijos lo van a captar rápidamente. Tiene que ser su fe una fe no fingida, si es que ustedes lo van a pasar a sus hijos. Nos dice, siguiendo acá, en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Acá el apóstol Pablo dice a Timoteo, mira, ya tú has tenido una buena herencia, ahora avive el fuego del don de Dios que hay en ti. No deje que el fuego se apague dentro de tu corazón. Hoy en día, hermanos, nosotros algunos tenemos cocina de gas. Casi no necesitan controlar mucho el fuego, ¿no es así? Pero cuando ustedes estaban ahí en la sierra, ustedes tenían su fogoncito, ¿ya? Y de repente quemaban leña o quizá bosta o alguna cosa. ¿Y se puede descuidar el fuego o no? ¿Qué pasa cuando se descuida el fuego? Se apaga el fuego. Esto es la figura que vemos acá. En ese tiempo no usaban querosene, no usaban gasolina, no usaban gas en balones, sino más bien usaban leña de alguna clase. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita el tubito y se necesita soplarlo, ¿no? Y si no se sopla, ¿qué es lo que pasa con el fuego? Se apaga. Ahora, este ejemplo está dando el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, mira Timoteo, nosotros te hemos impuesto las manos. Has recibido dones de Dios para el trabajo espiritual, pero no lo descuides. No descuide este don de Dios, porque el don que se descuida se pierde. ¿Ya? Si ustedes tienen dones de Dios, hermanos, no lo descuide, porque si no lo van a perder. Hay que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Quizá en un momento hemos recibido ese don,
Pero ahora nos toca a nosotros, hermanos, a avivarlo, a llevarlo adelante, a hacer que nuestro don fructifique para el Señor. Así que, hermanos, esta exhortación que Pablo da a Timoteo, que también venga a nosotros. Hay una tendencia de bajar en la obra de Dios. Nosotros vemos que en algunos lugares vamos y predicamos el Evangelio y vemos de que el Evangelio al principio despierta los corazones, hay gozo, hay alegría dentro de la iglesia. Lo dejamos un tiempo y ¿qué es lo que pasa? Parece que comienza a bajar el fervor espiritual. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Cada hermano tiene que avivar el fuego del don de Dios que está en sí. Tiene que tener este soplo del Espíritu Santo, no una sola vez, sino siempre, cada día en nuestras vidas, para que produzcamos los frutos agradables delante de nuestro Dios. Hermanos, no descuiden el don que hay dentro de ustedes. En el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que viene de Dios, hermanos, no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de miedo, sino más bien, hermanos, es un espíritu esforzado para caminar en los caminos de Dios, para servirle con todo el corazón. Entonces, hermanos, como nos dice acá, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Si hay cobardía, si hay miedo en nosotros, hermanos, eso no es de Dios. Ustedes, hermanos, se acuerdan aquellos espías que entraron a la tierra prometida. Todos ellos eran príncipes en Israel. Todos eran líderes del pueblo. Pero vieron ahí en la tierra de Canaán a los gigantes. Y vienen al pueblo de Israel y dicen, la tierra a la verdad es buena, dicen ellos. Pero hay gigantes. No podemos entrar a la tierra. Pero había dos, Josué y Caleb. Y Caleb decía, subamos luego. De ellos se ha apartado su amparo. Con nosotros está Jehová. Nos vamos a comer como a pan, dice. Vamos. Dios va a estar con nosotros. Hermanos, este es el espíritu que nos ha dado Dios. Dice, no es el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, porque el poder de quién está con nosotros. El poder de Dios. El espíritu de amor, hermanos. ¿Cómo predicamos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a ganar almas para el Señor Jesucristo? Tiene que ser también este espíritu de amor, no un espíritu de crítica. Nosotros no vamos a ellos ya aborreciéndolos, criticándolos, sino más bien vamos con este amor, deseando de que conozcan al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando nosotros leímos en el libro de Romanos? Nos dice de que el apóstol Pablo decía que él amaba a su pueblo. Él quería aún ser separado de Cristo, si con esto su pueblo podría conocer a Dios. Había amor. Amor a Dios y amor también a las personas a quien anunciamos el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, prediquen la palabra de Dios con amor. Y después, ¿cuál es el espíritu? Es un espíritu de dominio propio. El espíritu de Dios que nos guía para apartarnos del pecado,
No somos arrastrados por los deseos de la carne, los impulsos del mundo alrededor de nosotros que quieren apartarnos de Dios. Eso no permitimos, hermanos, dentro de nuestra vida, sino somos controlados por el Espíritu de Dios. Queremos vivir, hermanos, llenos del Espíritu Santo, con este dominio propio, para que nosotros agrademos a nuestro Dios. Ahora, hermanos, vamos a seguir acá en el versículo 8. Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay dos cosas de las cuales no debería de avergonzarse Timoteo. No debería de avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es motivo de que nos avergoncemos. ¿Alguna vez ha hecho algo malo nuestro Señor? Siempre ha vivido dentro de la voluntad de Dios. Él ha sido perfecto y puro y santo. Somos testigos de Jesucristo. Por lo tanto, ¿deberíamos de avergonzarnos? De ninguna manera. ¿Y de Pablo? ¿Debería él de avergonzarse del apóstol Pablo, que estaba preso por causa de Cristo, o no? Dice, uy, el quien me guió a Cristo está preso. ¿Debería de tener vergüenza de esto o no? No, Pablo estaba preso, ¿por qué? Por el Evangelio, por estas buenas noticias de salvación. No había él pecado en nada, no había hecho nada desagradable delante de Dios. Y entonces no había motivo de avergonzarse. Nos dice acá en el versículo 9, hablando acerca de nuestro Señor, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nos dice, hermanos, que Dios nos ha llamado para predicar ¿de qué? De la vida y la inmortalidad, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ha sacado la muerte, lo ha eliminado la muerte eterna para nosotros, ¿no es así? Y nos ha dado a nosotros la vida y la inmortalidad. Dice, por lo tanto, deberíamos de estar listos para sufrir aflicciones por el Evangelio en el poder de Dios. Hermanos, sufrimos llevando el Evangelio a otros. A veces hay sufrimientos o no hay. Hay sufrimientos, hermanos, pero estemos listos para participar en este trabajo nuestro. Dice que el Señor nos ha escogido no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a sus propósitos. ¿Se acuerdan las obras del apóstol Pablo antes de su conversión? ¿No? Otra vez lo menciono. Él era perseguidor de la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios vio de que en sus propósitos, este Saulo de Tarso, que más tarde llegó a ser Pablo, podría servir los propósitos santos de nuestro Dios. Timoteo también podía servir los propósitos santos de nuestro Dios. Y Dios lo llamó y lo puso en el ministerio para gloria de su nombre. Entonces nos dice acá en el
versículo 11, hablando del Evangelio, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Con qué gozo el apóstol Pablo lo expresa. Qué alegría de que él va a poder servir a Cristo. Yo fui constituido predicador, apóstol, enviado, maestro de los gentiles. De esto Pablo siempre se gozaba, de que Dios le había escogido a él para esta tarea, aunque a veces traía sobre él sufrimientos. En el versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué es lo que dice esto? Porque soy maestro de los gentiles en el Evangelio. Por esta razón yo padezco ahora el encarcelamiento, quizá pronto la muerte. Pero yo no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Hermanos, él no estaba creyendo en una religión, sino más bien él sabía de que nuestro Señor Jesucristo era fiel a él. Yo sé a quién he creído. Mi fe está depositado en Jesucristo y él va a guardar mi depósito para aquel día. Quiero, hermanos, que veamos nosotros algunos textos que hablan de esta confianza que deberíamos de tener en Jesucristo. En el Evangelio de Juan y el capítulo 10, Juan capítulo 10 y el versículo 14, tenemos estas palabras. Dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Quizá estas últimas palabras acá, y las mías me conocen. Ustedes, hermanos, conocen de veras a Jesucristo, saben cómo Él es fiel, realmente han entendido lo que significa confiar en Jesús. En el mismo capítulo 10 de Juan y los versículos 27 al 29 dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, ¿algo o alguien nos podrá quitar de las manos del Padre o no? De las manos de Jesucristo. ¿Nuestro depósito está seguro en Jesucristo o no está? Si hemos puesto nuestra confianza en Él, ¿estamos seguros, hermanos, de salvación, venga lo que venga o no? Estamos seguros en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos y el capítulo 8, Romanos capítulo 8, y los versículos 38 y 39, dice así, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿algo nos podrá separar del amor de Dios? Nuestro depósito de confianza está seguro ya que Dios nos ama, ¿o no? Entonces el apóstol Pablo dice, mira, yo estoy sufriendo esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído.
Yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿De qué día está pensando Él, hermanos? Ese día cuando nuestro Señor Jesucristo va a venir en las nubes del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar. Los creyentes van a ser recibidos a la presencia de Jesucristo con cuerpos transformados. Y vamos a servirle a Él con gozo todos los días de nuestra vida. Hermanos, aquel día viene. Vamos a tener presente ese día y no avergonzarnos. Porque en aquel día, cuando venga Cristo, nuestro depósito, hermanos, está seguro. ¿Ya? En el libro de 1 Pedro y el capítulo 4 nos habla también acerca de esto. En el versículo 12. 1 de Pedro 4, 12. Dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y después el versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, nosotros estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, como dice al final del versículo 13. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Manténlo, hermanos, delante de la vista de ustedes, la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Su depósito en Cristo Jesús está seguro. Ahora, volvemos, hermanos, a 2 Timoteo capítulo 1. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído, dice en el versículo 12. Mi depósito en Cristo está seguro. Ahora, ¿qué es nuestra parte? Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahora, note, hermanos, lo que está diciendo acá. Retén la forma de las sanas palabras. ¿Cómo es? ¿En qué forma? ¿De acuerdo a qué ejemplo predicaba el apóstol Pablo? Habla acá, hermanos, de sanas palabras. Nuestra predicación tiene que ser de sanas palabras. Lo que el apóstol Pablo predicaba. No predicaba las cosas equivocadas, falsas. Sanas palabras. Y nos dice acá, además, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿El apóstol Pablo predicaba con fe o no? Predicaba con fe, con esta convicción de que su mensaje era el mensaje verdadero, era el mensaje de salvación, que iba a cambiar vidas. Predique con fe, dice él, y predica con amor. Hermanos, esta forma de las sanas palabras necesitamos nosotros de retener, ¿no? Esta forma de predicar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios ha depositado algo en nosotros también.
el apóstol Pablo había depositado algo en el corazón de Timoteo. Ahora, como nuestro depósito en Cristo Jesús es seguro, nuestra vida, nuestra salvación está seguro en Jesucristo, lo que ha depositado Dios en tu vida, guárdalo también. Ahora, ¿qué es lo que había depositado el Señor junto con el apóstol Pablo en el corazón de Timoteo? Había depositado las sanas palabras, guárdalos. Había depositado la doctrina correcta, dice, guárdalos. Había depositado la fe, guarda esta fe. Había depositado el amor, guarda ese amor, nunca te apartes de este amor. Había depositado el Espíritu Santo dentro de su corazón, guárdalo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Así como Dios es fiel, ahora tú también guarda estas cosas que ha sido depositado en ti, para que tú seas este siervo fiel del Señor Jesucristo. Ahora ya llegamos acá al versículo 15. No leímos esto al principio, vamos a leer del 15 al 18. ¿Ya? Dice así: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Hermanos, acá el apóstol Pablo está hablando acerca de cuando lo llevaron preso. Él estaba llevando el evangelio a cierto lugar y parece que en este momento vinieron los policías o los oficiales ahí de Roma y lo llevaron preso a Roma. Y parece que estaba con él estos dos hombres, Figelo y Hermógenes, y quizá otras personas que también eran de Asia, de la provincia de Asia. Y cuando llevaron preso al apóstol Pablo, ¿qué hicieron estos hermanos? Dice que lo abandonaron. O sea, no lo siguieron a Roma, no lo acompañaron, no lo ayudaron. En ese momento, cuando Pablo fue llevado preso, entonces ellos se regresan otra vez allá a Asia, de donde estaban ellos. Dejaron la obra de Dios, dejaron el servicio del Señor. Y el apóstol Pablo habla de esto con tristeza, con dolor dentro de su corazón. En el capítulo 4 de 2 Timoteo y el versículo 16, dice el apóstol Pablo así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. ¿Ven la tristeza, hermanos, que hay dentro de él en ese momento? Cuando estuvo en su primera defensa delante del emperador. ¿Qué dice de los demás hermanos? Todos lo desampararon, todos lo dejaron solo. Y dice así, que no les haya tomado en cuenta esta situación. Quizá el miedo, ¿no? Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Ya? Siguiendo la lectura en el versículo 17, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará
de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, aunque los hombres desampararon al apóstol Pablo, ¿el Señor le desamparó o no? El Señor nunca lo dejó. Siempre estuvo a su lado, siempre le ayudó. Fue liberado de esta primera acusación en contra suyo para seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado preso en el huerto de Getsemaní, que lo que pasó quizá lo podríamos ver en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, Marcos capítulo 14, y vamos a ver los versículos 49 hasta el 52. Jesucristo está hablando acá en el versículo 49 y dice: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. O sea que una situación medio anecdótica, ¿no es así? Y sin embargo, está diciendo acá, todos lo han dejado al Señor Jesucristo, ahí en el huerto de Getsemaní. Ahí estaban sus discípulos. Jesucristo había dicho a ellos: oren para que no entren en tentación. Pero en el momento del peligro, todos corrieron. Todos lo abandonaron. ¿Qué tal será para nosotros, hermanos, si vemos a algunos hermanos que por causa de su fe en Jesucristo son perseguidos? ¿Vamos a identificarnos con ellos o vamos a tener miedo y vamos a escaparnos del peligro? ¿O vamos a mostrar nuestro amor cristiano hacia esos siervos de Dios? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuérdenlo, hermanos, ¿ya? Volviendo a 2 Timoteo, y el capítulo 1, versículo 16, nos dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Noten, hermanos, acá, este hermano que viene de Asia, de Éfeso. Y llegando él a Roma, busca al apóstol Pablo. Roma, hermanos, era una ciudad de más o menos 4 millones de habitantes. ¿Ustedes creen que sería fácil encontrar al apóstol Pablo ahí? Seguramente iría de cárcel en cárcel, de lugar en lugar donde podría encontrar al apóstol Pablo. Buscó a los cristianos, seguramente, a pesar de que los cristianos en estos momentos eran perseguidos en Roma. Pero él ha ido en busca del apóstol Pablo porque quiso confortar su corazón, quiso ayudarlo. Y nos dice acá, tengo acá algunas palabras subrayadas, dice: me confortó. ¿Ya? Me confortó. Era de consuelo al apóstol Pablo. Dice: no se avergonzó de mis cadenas. Era un hermano que, aunque Pablo estaba preso, no por eso lo iba a abandonar, no iba a tener vergüenza. Sabía la causa por la cual Pablo estaba preso. Nos dice acá
me buscó, versículo 17, y me halló. Entonces, era una búsqueda que quizá le demoró varios días hasta encontrar al apóstol Pablo ahí en la cárcel. En el versículo 18 dice, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, ¿no? Ya era la costumbre de este hermano, de ayudar a los hermanos, de consolarlos, de en alguna manera servirles en el Señor Jesucristo. Así es nuestra vida, hermanos. O sea, somos personas que nos apoyamos el uno al otro y ayudamos en las cosas de Dios. Así era este hermano Onesíforo. Y nos dice que concédale, versículo 18, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Cuando venga el Señor, que el Señor le diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ya la hora nos ha ganado, pero quiero, hermanos, que miremos otro textito más. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. El versículo 34. Quiero leer nomás esta parte. Dice así, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, necesitamos nosotros de amarnos de veras como hermanos. Como siervos de Dios necesitamos apoyarnos los unos a los otros, consolarnos en este camino del Señor. Y vamos a alcanzar, hermanos, misericordia al lado del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda lo que dice el Señor Jesús? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Formémonos, hermanos, en personas que aman a sus hermanos, que tienen problemas, tienen necesidades. Seamos misericordiosos. Y vamos a ver que Dios también con nosotros va a ser misericordioso. Espero, hermanos, que de este capítulo de 2 Timoteo hemos aprendido algo. Y que nosotros vamos a estar llenos de poder, de amor, de dominio propio. No vamos a dejar que un espíritu de cobardía nos gane, sino vamos a andar guardando el depósito de la fe que ha sido puesto en nosotros para gloria de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.